Ok. Entonces, Es pues, que ya se está grabando, pues no. sí, ya estoy. Ah, Pues no sé. vamos a hacer la entrevista en español porque con mis primeros lo hago en español para que como los principiantes que van a hacer mi curso para principiantes puedan escuchar como lo que opinas sobre mi metodología. Y también otros medios en el futuro pueden escuchar lo que dices en español porque ellos no tienen tanta confianza en inglés. Pero aún quiero que presumes tu inglés porque hablas bien inglés. Pero no sé. Ok, pues podemos presumir tu inglés con, pues ya sé esta información, pero puedes dar un poco de su historia. Pero no, obviamente. Ay, Sí, en inglés. All right, Michelle, where are you from? I'm from Colombia. Colombia. All right. And you're Mm. from Bogota, right? No. Originally. Well, but originally you were born and you were raised in Bogota, yeah? Yes, Yes. yes. But yeah, But I'm you don't live in Bogota. no, I live in Villavicencio, Exactly, with the Llaneros, right? Llaneros. Yes. All right, very good. And yeah, what is your job? Well, I'm preschool teacher Mm-hmm. and no more. Yeah, you're a preschool teacher, exactly. But it is a very exciting time for you because, yeah, what's going to happen? Where are you going? I'm going to travel to Malta Malta, yeah. for I need to study English there. Mhm. Yeah. Hmm. Yeah. For how many months? How many months are you going to be in Malta? 3 months. 3 months. Yeah. Uh-huh. That will be intense. Yeah. Because actually, I do not know this. But I'm guessing in the English institutes, Malta, Canada, the United States, Britain, usually for foreign students who come to those places, they study from 9 in the morning till 5 in the afternoon. It's intense, right? It's intense. So yeah, is it like that in Yes. Malta? Like 8 hours a day studying English every day? And I think so. Yeah, you think? I think But so. All right. But yeah, so that will be intense English. But, yes. yeah. Are you ready? Are But you? it's, Oh, I don't know. I think that in Malta I speak Maltese well, yeah, because in and Malta Italian. in Malta they have, I think they have the Maltese language. I think it's similar to Italian, a little bit similar to Italian. Yes. I'm not sure, but I think most Maltan people they speak English, so that's why it's a very popular place to learn English because they speak lots of English in Yes. Malta. Yeah, Mm. yeah. Because I think the British conquered Malta or something like that a long time ago, and big English influence. But hopefully, they don't teach you too much British English. I want you to keep your gringo English. Yeah. I hope so. Yeah. So if they try to force you to speak British English, you say no, thank you, no, thank you. I speak Gringo English. Okay. Yeah. So yes, you're going to Malta. Very good. All right. So yeah, presumiste un poco de su inglés. Okay, ya podemos cambiar el español y hacer la entrevista. Pues sobre cosas. Pues supongo la primera cosa que quiero preguntarte es, pues probablemente como la mayoría de los latinos, aprendiste un poco de inglés en el colegio y en la universidad. ¿Eso es verdad? ¿Sí o no? Sí, sí, como lo básico, sí. Lo básico. Y porque ya has hecho, ¿cuántos meses has hecho conmigo? ¿Has tomado clase conmigo? ¿Como 4? ¿3? Cuatro, 4, creo. 4 meses. Sí. Ujú. Pero como antes de eso, ¿tomabas clases en institutos en Villavicencio? ¿O solo Sí, aprendiste? Ok, sí, dime. no, pues aparte del colegio, estudié un par de meses en instituto y en la universidad. Sí.
Entonces, perfecto. So, eso es mi primera pregunta importante. Pues, ¿cómo compararías mis clases con las clases que, pues, tomaste en los institutos y en la universidad? ¿Cómo lo compararía? Bueno, incluso ayer estuve escribiendo sobre eso porque nunca tuve un profesor nativo, nunca. O Ok, sea, sí. que hable, no. Siempre tuve profesores latinos y no, como que no se enfocaban bien en esa pronunciación de cada palabra. Yo creo que eso es importante porque si yo no pronuncio bien, pues obviamente no voy a entender de un nativo. Y Ujú, ese era mi problema, no poder entender ni siquiera preguntas sencillas para poder responder, no podía. ujú, sí. Pues y también en esos institutos y en la universidad, ¿en qué enfocaban más en las En clases? gramática, era gramática, Ujú. sí. Gramática casi siempre, sí. Hasta ahora Ujú. todos los estudiantes dicen la misma cosa, gramática, siempre es la gramática. Sí, siempre. Ujú, Ujú. sí. Es verdad. Ajá. Pues hay otros maestros nativos, pero ya no sé si ellos también están enfocando en pronunciación como yo, pero de mi experiencia no hay muchos. Pues hablaba con un estudiante de los Estados Unidos y también ella me dice que, pues, me dijo que no enfoquen mucho en la pronunciación buena en los institutos. Ah, entonces, eso es tu experiencia. Pues supongo que puedes decir, enfoco mucho pues ella, ¿en qué cosa enfoco más de tu punto de vista? En, mm, en todo, ¿no? Yo creo que en pronunciación es como el número uno en el curso. En, y en conversacional, la clase es muy conversacional, entonces eso ayuda muchísimo también. Ujú, sí. Sí, entonces ya, un poco de todo. Para mí Sí, lo describo como son clases, no me gusta llamarlo un curso porque un curso tiene como las personas, no tengo problema si lo llamas un curso, pero cuando otros estudiantes escuchan curso piensan, oh, hay una fecha de comienzo y hay una fecha de como terminación, sí, pero creo que de tu clases. experiencia no, pues no es como eso, porque en mis clases, pues otros estudiantes me han dicho eso es como cada clase mejoras un poco más y más. No, Mm, pues puedes tomar clases hasta que te tienes mucha confianza y no quieres tomar más clases conmigo. No hay como una fecha de terminación. Entonces, para mí son, supongo, más como clases. Y sí, para mí son como clases para comunicación, para comunicar, no sí. enfoquen en la gramática, porque de tu experiencia enfoqué mucho en la gramática. No, pues sí, pero no fue como tan importante. Sí, sí, exacto. Y no había como una clase de gramática. Siempre Ujú. cuando enseñé la gramática fue en el contexto de una de las historias o una de las lecciones, ¿sí? Sí. Exacto. Entonces, pues pensaba que iba a decir como, pronunciación es la mejor cosa, pero me dices como, todas las cosas, enfocamos en todas las cosas. Perfecto. No, sí, la pronunciación es ideal, o sea, por eso lo dije, fue número uno en cada clase pronunciación Ujú, sí, y es lo que más de verdad ayuda ujú, sí. muchísimo. Pues también me da interés porque dijiste como conversación, porque cuando explico mis clases a estudiantes en las clases de prueba los fines de semana, no hablo mucho sobre las conversaciones, pero eso es una cosa de mis clases. Normalmente las clases comienzan como con conversaciones sobre pues, sus días, lo que ustedes hacen y también como en la mitad, cuando sea en las clases, pues tenemos conversaciones sobre la cultura, sobre Gringolandia, sobre sus vidas. Sí, entonces, Sí. esas conversaciones te ayudó mucho como a entrenar este inglés Y informal. como tal vez como quitar más bien ese miedo a responder una Mm, pregunta en inglés. Sí, es como más, como rompiendo esos miedos que uno tiene de responderle sobre todo a un gringo ujú. con nuestro acento latino, pero sí, ayuda mucho. Sí, porque ya no planeo hacer conversaciones, pero conversaciones informales son muy importantes. Y ya hay muchos maestros que dicen que no está bien como distraerse
de la clase, pero para mí, pues las conversaciones informales que tienes con sus estudiantes, pues normalmente cuando tenemos conversaciones es sobre algo importante para ti. Entonces, obviamente, cuando hablas un idioma, pues quieres hablar sobre sí mismo. Entonces, está sí mismo, sí mismo, sí mismo, sí mismo. Sí, sí mismo. Esa cosa en español me da pena. Sí mismo, ¿por qué no su mismo? Como sí mismo, ok, sí mismo. Pues en inglés o cualquier idioma que estás aprendiendo. Listo. So, yeah, digo a sus estudiantes, como vas a entrenar las conversaciones, pero no tengo planeas hacer eso. Pues creo que como el primer mes, no recuerdo, el primer mes que estudiaste conmigo, creo que tenía como una lección de conversación. ¿Sí o no? Tenía una... Sí, sí, los viernes eran Sí, conversacionales, sí. pero quité esta lección porque para mí, como ya tenía conversaciones con ustedes, como todos los días, entonces no Todos hay los días, sí. ningún punto hacer una clase de conversación si en todas las clases tenemos conversaciones. Sí, ya. ¿Y te gustó eso, esta decisión? Quitar clase de conversación, reemplazarlo con... Sí, sí, porque igual todos los días estamos como, siempre se da el tema para hablar de algo. Ujú, Entonces, y no, y enfocarnos sobre todo porque como en los miércoles ahora es solo pronunciación y claro, eso es mm, muy bueno, ayuda muchísimo. sí, Sí. sí. Sí, quiero hablar sobre eso, pero voy a seguir un orden aquí. Entonces ya, comenzamos. Ya te he preguntado sobre como un poco sobre mis clases y también la diferencia entre mis clases y clases de otros institutos. Ya, como mi metodología. Entonces, la primera cosa, y quiero hablar sobre eso para estudiantes que tienen curiosidad sobre mis clases y también los principiantes que quieran tomar mi curso autodidacta. La primera cosa en que enfoco mi metodología es repeticiones. Entonces, en las historias y también en las clases de Movie Talk, hago repeticiones con ustedes. Entonces, ya, ¿cómo ves las repeticiones y este método que uso en mis clases? Las repeticiones no son muy buenas porque ayudan como a grabar esa estructura con la que uno tiene que contestar y ya después es como es que se graba o se graba. Entonces, más adelante si quieres utilizar esa estructura cuando quieres hablar sobre algo, como que ya sabes utilizarla, ya sabes qué tiempo es muy bueno. A mí me ayudó bastante. Ujú, las repeticiones, entonces, de tu punto de vista es más fácil recordar, es más fácil, no sé cómo decir eso en español, es como, es más fácil decir lo que quieres más rápido cuando haces muchas Sí, sí, repeticiones. estructuras más rápido lo que quieres decir en inglés. Ujú, sí. Y pues y debería preguntarte eso, pues buen día a las personas que van a ver esta entrevista, quizás en el futuro, es, ah, he enseñado estructura, he hecho una clase donde digo primero sujeto, después es verbo, No, después objeto, nunca, ¿sí? Y nunca no, enseño eso. Solo hacemos preguntas y ustedes me dan respuestas, ¿sí? respuesta, sí. Y después digo la cosa, como decirlo bien en inglés, en caso de que no lo Y has la dicho bien. corriges, sí. Sí, sí, Ajá. exacto. Entonces, ustedes aprendieron estructura por muchas preguntas y pues, Ah, exacto. sí. ¿Y es muy eficaz de tu punto de vista? Sí, 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 sí. Esa parte me gustó muchísimo. Ujú. Y pues de verdad, ustedes nunca me dan preguntas, pero ya, ustedes um, dominan muy bien la estructura de oraciones, pero ustedes no me dan preguntas, pero tengo curiosidad porque ustedes escuchan tantas preguntas en inglés. Es también muy fácil saber cómo hacer una pregunta en inglés por escuchar tantas preguntas de mí. Sí, sí, sobre todo las que, como de la vida, o sea, como cuando quieres hablar con alguien sobre su día, cómo estuvo su día, Ujú, qué ha hecho, si está bien, qué sucede, todas esas preguntas que se utilizan mucho, como que ujú, quedan grabadas de tanto que todos los días estamos preguntando eso, sí ujú. quedan grabadas y nos facilita, claro. Sí, sí, exacto. Entonces, eso es la primera cosa. Mi metodología es repeticiones. Pues supongo que también pues, hablaste sobre la estructura y ya eso es como meta primera, primera meta, número uno. Eso es meta número uno, es
como ayudarlos, no, ayudarlos. Oh. Ayudarles. Ay, Dios mío, eso aún me da pena en español. Ayudarles con, Cualquiera de las dos, sí. con la estructura, pero también enseño como vocabulario nuevo y uso este Claro. vocabulario nuevo en en las preguntas, las repeticiones. Ujú. También el vocabulario nuevo que hacemos es más fácil usarlo con las repeticiones y como memorizarlo. Y me diste como grabar, eso es algo de español colombiano, como grabarlo, es como, eso como recordar. Sí, Ok. colombiano, latino, no sé, Ah, ya, pues grabar, no, claro. nunca he escuchado eso en este contexto. Pero sí, es como más fácil ya memorizar, recordar y usar vocabulario nuevo después de hacer tantas repeticiones con vocabulario nuevo. Sí, claro, sí, porque, o sea, tienes la palabra, o sea, aprendes la palabra por medio de una historia, por medio de unas preguntas y la puedes utilizar después, porque sabes cómo te metes como en el contexto y recuerdas como del medio donde la aprendiste, entonces la puedes utilizar fácilmente. Sí, sí, No sé exacto. si me hago entender. No, 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 pues exacto, eso es porque lo hago, pues por eso hago las historias y ustedes me dan detalles para que el contexto tiene que ver con sus vidas y entonces es un contexto que tiene que ver con sus vidas, es más fácil recordar si tienes una conexión Ujú. con esta historia y el contexto, ya, porque no vas a memorizar, recordar vocabulario muy bueno si solo estás memorizando como una palabra, siempre es mejor aprender Sí, la palabra en su contexto para saber cómo exacto. usarlo y Ujú. memorizarlo mejor. Sí, exacto. Mm. Perfecto. Ok, so, ¿qué más? So, ya, repeticiones por eso. Y obviamente mi curso para principiantes autodidacta no es tan personal porque pues es autodidacta y también para principiantes es muy difícil hacer algo muy personal. Pero obviamente para intermedios y intermedios, ya, contexto y muy personal. Las historias son muy personales para los estudiantes. Um, esas son mis repeticiones. Y pues, ok, ya podemos hablar sobre pronunciación. Pues, para ti, ya que pues los estudiantes, ya es muy difícil hacer esta pregunta porque los estudiantes me dicen que les gustan los dos, pero para ti fue más útil las repeticiones o más útil como la pronunciación, ¿no? Para ti es como, no, no puedo elegir uno o al otro. Lo que pasa es que cada una trabaja tiene como su papel, ¿no? Entonces la pronunciación me ayudó mucho a poder entenderle y mejorar, a entenderle a los nativos y mejorar mi listening. Ujú, Y la repetición es como hablar, ¿sí? ujú. Entonces como que trabajo esas tres partes. Sí, sí. Eso es Entonces, lo que intento hacer, es que todo se esfuerza, ya, y todo es conectado en una manera. Ah, sí. su pronunciación para ti, no tenía que hacerte esta pregunta, pero me dijiste lo que me dicen los estudiantes, es por aprender la pronunciación gringa, es más fácil escuchar a los gringos cuando están hablando. Entenderle, sí. Sí, sí. Pues, y sé que ves series y películas en inglés, entonces cuando ves series y películas en inglés es mucho más fácil escuchar y entender lo que están diciendo por saber lo que están haciendo, los trucos gringos, como me gusta Sí, sí, llamarlos. sí. Y en las canciones también. Ujú, ujú. Sí, sí, exacto. Entonces, eso es mi punto de vista. Si aprendes a pronunciar bien, puedes escuchar mucho mejor. Ah, porque como dominar pronunciación, porque tu pronunciación ha mejorado bastante desde como el primer día. Sí. Al mismo tiempo, tienes mucho más espacio para mejorarlo y sé que puedes mejorarlo aún más. Entonces, con pronunciación, no espero a los estudiantes dominar pronunciación en como 2 semanas. Eso es un proceso lento que necesitas entrenar los músculos de la boca. Pero la primera cosa que notas por aprender pronunciación es entiendes todo lo que dicen los nativos mucho mejor. Y me gusta eso de la pronunciación porque de tanto que lo practicamos, la Ujú, lengua se va acostumbrando y ya como inconscientemente vas pronunciando las palabras bien. ujú, O sea, sí, no te das cuenta que la estás pronunciando bien. sí. Pues, Sí. eso es la cosa con pronunciación. Aún conmigo, con mi español, creo que está mejorando mi estudio. Ustedes en YouTube y Instagram me dicen como sus videos del comienzo son mucho, nos,
sus videos ahora son mucho mejores que sus videos del comienzo porque su español ha mejorado. Pero eso algo de pronunciación que no notas, especialmente si no estás en un ambiente nativo. Mis estudiantes que viven en Ujú. Gringolandia, ellos notan que pues, cuán mejor es su pronunciación porque tienen nativos diciéndoles, oye, su pronunciación ha mejorado bastante, ¿cómo aprendiste? Pero siempre eso es difícil para latinos en Latinoamérica porque no hay gringos con que puedan practicar y como presumir su pronunciación. Pero como Exacto. maestro, contigo y también con Angie, por ejemplo, hemos enfocado mucho en la Z por como 3 semanas o un mes. Y tú y Angie ya están comenzando a inconscientemente decir la Z sin saber que ustedes están haciendo eso. Y también Sí. con mis intermedios también hice la misma pregunta. Porque los intermedios también tienen problemas con la Z. Y les pregunté, ¿ustedes saben que ustedes están diciendo la Z bien? Es como, no estaba enfocando en eso, solo, ya, por repeticiones, pues, es como repeticiones con las preguntas y también supongo que repeticiones con pronunciación. Pues, es ejercicio para el Ujú. cerebro, para la boca, con las Ejercicio, sí. repeticiones sigues dominando. Entonces, ¿cómo te sientes sobre su pronunciación comparado con el comienzo y comparado con ahora, 4 meses después? Pues, o sea, tengo muchísima más confianza porque estaba súper asustada en irme a Malta y decir, no, no voy a entender nada. Ujú, Pero no, sí, mi pronunciación ha mejorado muchísimo y el listening también, entonces, claro, me siento mucho más confiada. ujú, sí. Y una cosa que me impresionó sobre tu progreso es cuando hablas inglés y cuando lees inglés, um, en las clases de Extreme Pronunciation, lees lento, pero cuando lees y creo que de nuevo, inconscientemente estás leyendo, haciendo los trucos gringos, como conectando las palabras y suena un poco como un gringo hablando inglés súper lento, como hago algunas veces para explicar pronunciación y ayudarles a entenderme. Sí, hablas lento, pero con todos los trucos gringos y suena pues muy suave, como me gusta decir, muy sexy en inglés gringo. Entonces, para mí estoy feliz con los resultados. Sí, Sí, yo también. ajá, perfecto. Entonces, pronunciación, enfoco mucho en eso. Ah, entonces, si alguien está viendo eso, esos son resultados de mis clases, es la pronunciación. ¿Y qué más no sé qué más que puedo decir sobre mis clases? No sé, ¿tienes más comentarios sobre las clases? Güey, hay algo que sorprende, esa es una buena pregunta. Antes de comenzar las clases, ¿qué esperabas de las clases antes de comenzar? Porque quizás tenías una intuición sobre lo que iba a pasar en las clases antes de comenzar las clases hace 4 meses, pero qué, qué pensabas ah, iba a pasar en las clases antes de comenzar las clases? Mm, yo creía que no iba a entender nada porque había visto en YouTube Mm, algunas clases que tienes grabadas y yo decía, oh, por Dios, no voy a entender nada y mm, yo qué voy a hacer y no, pero mm, no, en 1 o 2 semanas como que uno se adapta rapidísimo y ya. mm, Eh, pero sí, yo esperaba que, pues la verdad, algo negativo. Yo dije, no, no voy a entender nada en estas clases. mm, sí. Pues Pero sí, sí, eso es como lo que pensabas sobre como sí mismo, no tú mismo, sí, pero de las sobre, clases en sí, sí, las clases, entonces, porque tenía un estudiante intermedio me dijo que ella esperaba clases más serias, porque más serias, muy estrictas, muy no, yo estructuradas. no. No, sí. Pues No, sí, yo sabía más o menos a qué me iba a enfrentar con ese profesor y eso, no, pues, pues no, sí, no, no. para mí si los estudiantes les gustan mis videos de YouTube y Instagram, pues mis clases creo que son muy parecidos con mi manera de No, enseñar creo que son cosas. más extrovertidas.
aún más extrovertidas en las clases, sí. Pues sí, es la Claro, cosa, pues en YouTube y Instagram necesito tener más cuidado porque quizás hay católicos muy sensibles y no quiero ofenderlos, porque en las clases hablo de cosas un poco locas, pero es como ayer mi explicación sí, eso puede ser un poco, no sé, ofensivo, polémico para sí. ciertos latinos sensibles, entonces sí. Mm, Supongo que en mis clases soy aún más extrovertido, entonces si estudiantes me ven en YouTube y Instagram y piensan que soy extrovertido en esos vídeos, pues en las clases. ¿Tu opinión? ¿Más extrovertidos? ¿Más locos? sí, Más sí, locos, sí. más loco todavía. Ah, sí. Ok. Am, ok, y eso, la otra cosa que muchos estudiantes me han dicho es diferencia entre mis clases y clases de institutos y universidades es que las clases son pues más divertidas, más graciosas y más como Ujú. relajadas. ¿Estás de acuerdo con eso? Y sí, son más novedosas, porque es que en los institutos y universidades se quedan como en lo tradicional, Ujú, no utilizan como estrategias distintas. Aquí yo pues las clases de música, las de cine y sobre todo cuando estamos creando esas historias son algo novedoso que nunca vas a ver en un instituto. ujú, Entonces eso es también importante, como ujú. la novedad, sí. Sí, sí, sí. Y también te sentías, no sé, estresada durante una clase, ¿te No, sentías incómoda? no, 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 no. nunca. Perfecto. No. Y pensé que me iba a sentir incómoda Ujú, porque pues habían estudiantes intermedios y ujú, tú crees que tu nivel es muy básico y te vas dando cuenta que vas mejorando y vas teniendo un progreso y vas rompiendo esos miedos a hablar inglés. Entonces, no, ujú, siempre me sentí relajada. ujú, sí, sí. Y así porque en las clases intermedias y clases intermedias hay estudiantes de como dos niveles, aún en las clases intermedias, porque recuerdas como Patricia tenía un nivel un poco más Mm, sí, muy bueno. alto que los otros estudiantes. Al Sí, mismo tiempo, y para mí no tengo problemas con eso, porque en mis clases, si eres un intermedio más básico, creo que cuando comenzaste, eras un sí, era. era una preintermedia más como básica y como Patricia, por ejemplo, fue una preintermedia más alta. Y entonces hay como preintermedios Ujú. de como dos niveles, pero tú vas a aprender algo en las clases y Patricia va a aprender algo en las clases. No es como alguien está, no sé, alguien no está aprendiendo algo. Entonces, siempre hay algo que Sí, todos van a se aprender. escala como al siguiente nivel, sí. Sí, Muy sí. fácil, sí. Ujú. Pues, y olvidé eso, pero me dijiste como después de 2 semanas. So, después de 2 semanas te sentiste como, like, yeah. Sí, por eso repeticiones son Como más importantes. confiada. Pues, sí, sí. So, yeah, después de 2 semanas, porque siempre digo, y eso es como de mi experiencia también con ustedes, es las primeras 2 semanas son, estudiantes, primeras 2 semanas son un poco, ¿qué está pasando? Tímido, sí. Ah, Sí, es como como, mientras uno se ubica, sí. y también como mis clases son muy diferentes que clases que han tenido anteriormente, entonces es como, ¿qué está pasando? ¿En serio? ¿Vamos a hacer una lección así? Es como, ¿Qué diablos están diciendo? sí, sí. ¿Qué él dijo sobre cómo pronunciar la O? Dios mío, que no puedo creer esto. Ah, sí, es como después de 2 semanas, pues también podías entender lo que estaba diciendo después de 2 semanas y también como, como después de 2 semanas, ¿cómo te sentiste? Porque esas 2 semanas me dijiste eso, entonces describe eso. Después de 2 semanas, ¿te sentiste qué? Bueno, en las primeras semanas como que trataba de entender, Ujú, como que traducía en mi cabeza, pero ujú, me costaba mucho. ujú, Entonces, no, decidí como relajarme y ya después de esas 2 semanas, como que me atreví a soltar un poquito más la lengua, a ujú, hablar, ujú, contestar preguntas ujú. y no. Personalmente me costó 2 semanas, pero Sí, hay otros estudiantes
quizás en la segunda clase ya se sienten mucho Pues sí, mejor. depende del nivel también. So yeah, más con medios, y especialmente si son medios más como básicos, más Sí, principiantes, supongo que podemos decir. No, pero aún eso es muy rápido, 2 semanas para acostumbrarse sus oídos y el cerebro sí. a este inglés nativo. Y sabes, también ayudó mucho que en esas 2 semanas me enfoqué mucho en las grabaciones, como en los materiales que tenemos guardados. Sí, sí. Esas grabaciones las escuchaba y Ujú, pues como para poder entender. ujú, Antes de la clase, me metía 1 hora antes de la clase ujú, y miraba o la grabación de la clase anterior ujú. o los materiales que tenemos guardados y eso ayuda bastante. Ujú. Pues sí, pues eres la primera persona que he hecho una entrevista que ha hablado sobre eso. Entonces, sí, pues ya, para ustedes tienen todas las grabaciones de las clases. Pues también, pues no, hice una entrevista con Patricia, pero creo que no grabé esta parte que ella me dijo, pero ya, ella también usa las grabaciones y a ella le gustan las grabaciones porque ella puede comparar su inglés con mi inglés. Entonces, por ejemplo, en las clases de pronunciación, am, pues puede ser muy difícil saber cómo estás pronunciando. Like, si digo, ok, Michelle, no es así, es más así. Eso te ayuda bastante, pero ayuda también bastante si puedes escucharte y como escuchar la diferencia entre el sonido o la palabra Sí, que has dicho mal y la palabra que ya lo has dicho bien por mi instrucción. Yeah. exacto. Sí. Ujú. So, yeah, eso es tu experiencia Sí, también por las grabaciones. sí, claro, y es que con las grabaciones pasa lo mismo que una película. Tú ves una película y la segunda vez que la ves ya como que entiendes cosas que no habías entendido, las entiendes mejor o analizas, aquí decía tal cosa, se refería a esto, cosas Ujú, así. ujú. Si estás un poco perdida, puedes ver las grabaciones y puede ayudarte bastante. Y de mi experiencia, como los medios usan mucho las grabaciones y tiene sentido porque ustedes, los medios, tienen más dificultades a escuchar en inglés y eso es normal para medios. Y los intermedios no los usan tanto porque pueden entenderme normalmente muy bien um, um, en las clases. Pero sí, obviamente para ustedes, de que ustedes tienen los materiales, también grabo las historias para que ustedes puedan escucharlos. Y Ujú. ya, si estás estudiando extra después y antes de la clase, eso te va a ayudar Sí, a mucho. adelantar bastante. Ujú. Ya, pues es buena cosa que usaste eso. Pero, ¿aún haces eso o es como, es como, "Oh, ya me siento muy, No, ya no, no. Lo hago cuando tengo como tiempo libre, como sí, que sí, revisto los materiales o los sí, sí, videos, o si de pronto falté una clase, miro qué fue la clase el día anterior, el sí, día que sí. fallé, pero Ujú. pues así tan seguido no. Sí, sí, sí. Pues ya, pues creo que asististe casi todas las clases. Creo que solo perdiste como 2 o 3 clases. No recuerdo. No, no, ya no, Ex- no perdiste mucho. Eres muy, no, ¿fuiste? ¿Fuiste o eres? Sí, como eres. Todavía no he Pues acabado. sí, sí. Pues sí, pues tienes 2 días, 2 clases más, ¿no? Que podemos decir. Me faltan 2 días, Eres, sí. eres juiciosa, como dicen los latinos. Me encanta esta palabra juicioso, no tenemos en inglés. Juicioso. Listo. Ah, perfecto. No sé. ¿Tienes más comentarios sobre las clases, la metodología, algo más que notaste sobre las clases? ¿Algo que te sorprendió? Creo que ya lo he dicho todo. Ahí lo que me sorprende es la forma en que haces que grabemos las palabras. ¿Cómo No, enseñar no las creo que palabras? sí, o sea, sí. Por ejemplo, cuando dices I like Big Bang, Pues, cosas así que de pronto algún pues, latino se va a ofender, pero es pues, como la única forma en que se nos quede grabado. no sé. Sí, Oye, sí, sí, estoy consiguiendo repeticiones de esta palabra, grabar. Grabar es como recordar, es como eso en español. sí, Pues nueva palabra sí. para mí, pues. Ok. Ah, pues, sí, algunas veces en mi cerebro estoy diciéndome, Kyle, si dices eso es algo muy loco. Pero me digo, oye,
pero si digo eso, probablemente los estudiantes nunca van a olvidar lo que estoy enseñando. Entonces ya, con la short U, I like big butts, pues si, si memorizas como decir eso, I like big Y butts, but, cada vez que yeah. yo veo la palabra, por lo menos ask, me Yes, como acuerdo de, culo, culo me plus acuerdo cero. de eso, sí. Es Yes, inevitable no acordarme de eso, y claro, lo sí, digo. Eso es sí. como lo que me sorprendió. Ya, pues hago cosas locas en las clases, pero es para el bienestar de los estudiantes. ¿Sí? Bienestar, ¿puedes decir eso? Sí, Well-being, the well-being of my students. Sí. Y por eso también, estudiantes me preguntan, profe, ¿por qué no enseñas en institutos? Porque estoy seguro que si digo cosas así, me van a despedir a enseguida y despedir. tengo mucho más libertad de hacer cosas locas así en clases. Sí, Mis clases, mis clases. Pues eso me pasó en Open English. Creo que hice algo así en Open English y recibí un email una semana después diciendo un estudiante quejó sobre algo que dijiste y no, si haces eso de nuevo, vamos a despedirte. Fue como, listo, no quiero trabajar para ustedes más. Ya, no quiero trabajar con ustedes más. Anyways, de cualquier manera, no quiero trabajar con ustedes. Sí. Listo. Entonces, Michelle, eso es todo. ¿Qué necesito de ti? Me has dicho mucho. Y si alguien no está confuso, estoy olvidando mi español. Si alguien no está convencido después de escuchar a Michelle, no sé qué más puedo decir. Ella puede decir para convencerte que vas a aprender algo en mis clases. Algo. Pues, Michelle, muchas gracias. Voy a verte en, no sé, 6 horas, algo así, en nuestra clase sí, esta noche. la movita. Entonces, que tengas un buen día y nos vemos pronto. Gracias, bueno, nos Ok, vemos. chao. Chao.